es... vamos a hablar... La última conferencia que yo les di hace como 2 meses fue sobre las apariciones de Fátima. Precisamente fue... si mal no recuerdo, no fue para el mes de octubre. Sí. No, Septiembre. Sí. Septiembre, que fue las apariciones de Fátima. De hecho, cayó prácticamente ese mismo día. Y entonces lo que quiero retomar es lo que veníamos viendo del tema de los mandamientos. Habíamos visto en la última conferencia, habíamos dedicado toda la conferencia al tema del liberalismo como el pecado que más ataca al primer mandamiento, al mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, porque es como que deja a Dios en la casa y se muestra uno como un liberal fuera de ella, como si no tuviera religión fuera de ella. En realidad habíamos dicho más o menos que era eso. Me gustaría hoy empezar, porque habíamos visto el primer mandamiento, habíamos terminado con ese pecado del liberalismo, y me gustaría empezar con el segundo. Yo les voy a decir, o sea, y era lo que hablábamos en una de las primeras conferencias: Padre, pero ¿por qué los mandamientos? Yo ya me los sé, me los estudié en el catecismo, son 12 mandamientos. Son 12, ¿no, Padre? Sí, son 10 mandamientos, 3 relacionados con nuestro Señor, los 7 relacionados con el prójimo. Pero hay que profundizar los mandamientos, porque es que muchas veces, si ustedes ven, por ejemplo, el boletín mensual, uno ve el tema de la murmuración, por ejemplo. La murmuración es un pecado contra el 5.º mandamiento. Sí, es matar a las personas. Sí, de una forma u otra. A lo mejor no se les quita la honra totalmente, porque quitarles la honra es de tirarlos por el piso, tratarlos con un trapo, pero sí al menos se les daña un poquito, ¿sí? La honra, la fama. Y eso es lo que nos enseña la profundidad de los mandamientos y este pequeño catecismo que estamos dando. De hecho es medio extenso, porque si uno dijera, bueno, el segundo mandamiento es no tomar el santo nombre de Dios en vano, pues bien, pero ¿qué implica eso? ¿Sí? ¿Qué nos manda el segundo mandamiento? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. No creo que lo terminemos todo, pero al menos veamos una partecita. Saquemos el reloj. Había un padre que decía que cuando uno se sacaba el reloj para dar una conferencia era síntoma de que algo largo iba a ocurrir. Entonces, vamos a tratar, al menos aunque sean 1 horita, 40 minutos, sobre el tema del segundo mandamiento. El tema del segundo mandamiento es importante. Ya los viejos ya lo vimos, creo que llegamos como hasta el 5.º más o menos, hasta el 5.º mandamiento, si mal no recuerdo. Pero vamos a retomarlo porque hay gente nueva que realmente son malas personas y tienen que confesarse bien. El mandamiento segundo, no tomar el santo nombre de Dios en vano, implica 2 cosas. ¿Sí? ¿Qué nos manda este mandamiento? Porque es un mandamiento, nos manda, nos ordena algo. Primero, pronunciar el nombre de Dios con respeto y reverencia. Es decir, hay que reverenciar, hay que respetar el nombre de Dios. Y segundo, hay que cumplir los votos y juramentos. Son 2 mandamientos en uno. ¿Sí? Entonces, respetar el nombre de Dios y cumplir los votos y juramentos, que en realidad es lo mismo que respetar el nombre de Dios, porque uno cuando hace un juramento pone a Dios por testigo de algo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, es respetar el nombre de Dios. ¿Sí? Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Creador. Dios es nuestro Supremo Señor. Entonces, no podemos ser indiferentes ante Dios, sino que debemos de reverenciarlo como se merece. ¿Sí? Recuerden que todo lo que Dios ha creado en el mundo glorifica a Dios. Lo glorifica.
todas las criaturas glorifican a nuestro Señor. Cada cosa de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? El sol alumbra todo el tiempo. Es el modo de dar gloria a Dios, su creador. Cumplir lo que le ha mandado. Dar sol, sí. Calentar. La luna, recibir la luz del sol y mandárnosla. ¿O no? Sí. Las estrellas, lo mismo. Todos los astros glorifican al Señor proyectando su luz sobre la tierra y guardando su orden. Es decir, ellos recorren su órbita, la órbita que Dios les ha puesto. Ellos no, es que no me gusta ir por allí. ¿Por qué tengo que ir por allí? ¿Por qué no voy mejor por el otro lado? No, respetan con exactitud sus órbitas. La tierra, por ejemplo, lo glorifica produciendo flores, produciendo frutos. Las plantas, ostentando la belleza de sus colores, de sus formas, de sus flores, de sus frutos. Los animales, sirviendo de alimento, sirviendo de ayuda, sirviendo de provecho para el hombre, que es el rey de la creación. El hombre es el rey de la creación. Y como nos creemos bastante más de lo que somos, pues somos los únicos que no cumplen los mandamientos de nuestro Señor. De hecho, cuando uno habla en los retiros de San Ignacio, es muy interesante, porque en los retiros de San Ignacio habla sobre el pecado y sus consecuencias. Y dice San Ignacio que el hombre, por su pecado, debería de ver cómo la creación se rebela contra él por desobedecer a Dios. Es decir, los animales deberían de dejar de obedecerlo. El perro, siéntate. Si tú no obedeces a tu Dios, ¿por qué yo te tengo que obedecer a ti? ¿No me voy a sentar? ¿Me voy a sentar? Las plantas deberían de dejar de dar fruto. El sol debería dejar de alumbrarnos. La tierra tendría que abrirse para tragarnos. Pero, sin embargo, todos glorifican a Dios y nosotros no. No cumplimos sus mandamientos, no los cumplimos. ¿Cómo se toma, entrando en materia, el santo nombre de Dios en vano? ¿Cómo se toma el santo nombre de Dios en vano? Dice el catecismo: se toma en vano el nombre de Dios cuando se lo pronuncia sin ningún respeto. De hecho, hay personas que tienen siempre el nombre de Dios en la boca. Algunas veces hay chiquitos de aquí, de Colombia, que para imitarme dicen unas groserías. No digas esas palabras, que en España suena muy feo eso. Por ejemplo, en España tenemos la costumbre de decir... gracias a Dios, a nosotros nos lavaron la lengua con detergente cuando éramos chicos y no solemos decir malas palabras en la casa. Pero es una mala costumbre el decir, por ejemplo, cuando se dice la palabra hostia. Sí, uno cuando imita un español, pues es una blasfemia, porque se está metiendo uno con la Santísima Eucaristía. Sí, es una blasfemia. Es tomar el nombre de Dios en vano. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros decimos: ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! Dios mío esto, Dios mío lo otro. Es una frase que nosotros tomamos y realmente es una pequeña ejaculatoria que hacemos. No lo estamos tomando irrespetuosamente, sino que estamos poniendo a nuestro Señor en nuestras vidas continuamente. Pero si uno lo hace con falta de reverencia, pues sí. Es como aquel que dice: ¡Ave María! ¡Ave María! Como acá acá los medellinenses, los paisas. ¡Ave María! Claro, uno puede decir Ave María por una intercesión y uno puede decir Ave María, ¡ay, qué chica tan linda! ¡Ave María! Uno lo está haciendo con muy buen espíritu, que digamos, ¿no? Ahí sería tomar el santo nombre de Dios en vano, por ejemplo. ¿Sí? Disculpe, ¿no se puede? ¿Cómo no se puede? Decir Ave María.
Decir Ave María cuando uno ve a una chica linda. No. Porque no te parece nada. No, así. No, sí, se puede parecer a la Virgen, claro. No importa que una chica que sea linda, no tiene por qué ir mal vestida. No, pero decir Ave María es una costumbre y en realidad es una jaculatoria, ¿sí? Ay, Ave María, Ave María. Sí, pues no está mal, pero si uno lo usa en un contexto malo, Ave María, vayas, ¿cuántas cervezas no va a tomar? Pues sí, son... Dependiendo del uso que le demos, pues puede ser irreverente y ahí vamos a tomar el santo nombre de Dios en mano, ¿sí? Entonces, hay personas que siempre tienen en la boca el nombre de Dios y precisamente no es para invocarlo con respeto y reverencia, ¿no? Y devoción. Entonces, hay que evitar con esmero, con cuidado, esa irrespetuosa costumbre, ¿sí? Cuando pronunciamos el nombre de Dios lo debemos de hacer de tal forma que se vea que lo amamos. Es decir, que para nosotros es algo importante, que lo amamos y lo respetamos de todo corazón. De hecho, dice el catecismo que el hombre debe glorificar a Dios de una manera superior, como solamente Él lo puede hacer. Porque Dios, solamente a Él, evidentemente sin contar los ángeles, ¿no? Le ha dado inteligencia y voluntad. A los animales, a ninguno. Ay, pero mira qué animal tan inteligente. Sí, o sea, se sabe mover en su terreno, ¿sí? Pero no es que sea inteligente, ¿sí? Aprende pues, porque le doy una galleta, claro. Le doy una galleta y claro, por eso mueve la pata así. No es porque sea inteligente. El hombre ha de manifestar esa honra que presta a Dios mediante los hechos y la palabra. Y la palabra. Únicamente, si ustedes se dan cuenta, únicamente el hombre tiene ese don, el don de la palabra. Ninguno de los demás animales lo tiene. El don de la palabra. Un loro, sí, un loro habla. Como el loro que teníamos en el priorato nosotros en Argentina. Es divertidísimo. Tener un loro que habla es lo más... Eso sí, hay que pasar como 10 meses sin que hable nada. Porque está como en hibernación, sin hablar nada. Pero cuando empieza a hablar, es lo más divertido que hay. Nosotros teníamos, era un loro medio paisa, porque decía Ave María. Español paisa. No, en realidad era de norte de Argentina el loro. Y era muy simpático porque logramos que dijera Ave María Purísima. Ave María Purísima. Se escuchaba el loro. El loro empezaba a hablar cuando escuchaba ruidos. Entonces nosotros empezábamos en el oratorio las oraciones de la mañana y claro, los sacerdotes en la fraternidad las cantamos, es una de las horas del breviario. Entonces cuando él escuchaba cantar ya decía, ya puedo hablar. Entonces pues ya todo el mundo se levantaba, ya puedo hablar y empezaba Ave María Purísima. Bueno, como nadie le daba bola al loro, pobre, nadie le ponía cuidado, empezaba a los gritos. No entienden esto. Luego los jóvenes del priorato le enseñaban a silbar de cosas poco irreverentes y ahí no se le podía sacar a la calle al loro. No queda bien que los loros silben desde las casas de los curas ciertas cosas cuando pasaba la gente. Y sí, decía, gritaba el nombre del superior, se lo sabía perfecto. Estaba totalmente entrenado para que cuando llegaba el superior le decía ¡Buchacur! ¡Danos plata! Era muy divertido. Una vez estaba el obispo que fue a dar las confirmaciones y justo estábamos en esa época y le estaban los jóvenes enseñando a decir esa frase para cuando llegara el superior del distrito. ¡Buchacur! Y entonces el obispo, estábamos en la cena y de repente se empieza a escuchar ¡Buchacur! ¡Buchacur! Y el obispo, que es uno de los más serios que había, el más serio que había es un francés, el Monseñor Tissier, es un santito, pero es medio serio.
Y decía, padre, ¿qué es eso? Dice, no, monseñor, perdón. Ese es el loro, que está ahí atrás. ¡El loro, el loro! ¿Dónde hay un loro? Enséñemelo. Bueno, el loro, de hecho ha habido conversiones con loros, por ejemplo. Sí, había un loro de un dentista, que el dentista atendía en la casa, siempre, entonces tenía uno de los cuartos que servían como de sala de operaciones ortodónticas. Entonces estaban el loro estaba normalmente presente porque la sala de espera de la consulta, del consultorio, era el salón, era la sala donde se juntaba la familia y rezaban el rosario todos los días. Entonces el loro se sabía el rosario de memoria. Entonces cuando entraban los pacientes ahí pues escuchaban al loro. Y entró una vez un ateo ahí al dentista. Entonces el doctor todavía no ha llegado, si es que espérese ahí un poquito, que ya llega, y se sienta ahí. Entonces uno ve un loro, pues se puede decir, vale. El tipo ateo de repente escucha al loro: Dios te salve María, llena eres de gracia. El ateo le cayó con un balde de agua fría y se convirtió, ¿no? Hasta el loro. El loro puede repetir, de hecho repite. Es lo mismo que los perros. O sea, él repite, ¿por qué? Para que le des un pedazo de papa, un pedazo de pan. ¿Sí? Repite algunas palabras, pero no tiene el don de la palabra, porque no sabe lo que dice, no se da cuenta. De hecho, nosotros muchas veces repetimos como loros, porque no ponemos sentido ni ponemos atención a lo que decimos. Y el loro no se da cuenta del significado y del valor de las frases, ¿sí? Que pueda pronunciar. ¿Sí? Andrés. Entonces, el hombre es el único que tiene el don de la palabra, y el hombre debe honrar a Dios con la palabra. Y el segundo mandamiento lo que nos exige es pronunciar el nombre de Dios con respeto y reverencia. Por esta razón se nos dice: no debemos tomar su santo nombre en vano, es decir, que no debemos de pronunciar este nombre sagrado inútilmente, sin respeto, en momentos de rabia o con expresiones de odio. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué nos prohíbe este mandamiento? Primero, jurar en vano. Segundo, blasfemar, evidentemente. Tercero, pronunciar su santo nombre sin respeto. Y cuarto, no cumplir los votos, es decir, los juramentos que nosotros hacemos. Entonces, entremos ahí a algo más particular sobre este mandamiento, que es el tema del jurar. ¿Sí? Entonces, recuerden, debemos de pronunciar el nombre de Dios con respeto. ¿Qué es jurar? Jurar es poner a Dios por testigo de que es verdad lo que estoy diciendo o lo que estoy prometiendo. O sea, a veces uno levanta la mano, ¿no? A veces uno pone la mano en el corazón. A veces... ¿Qué? Una pregunta respecto de... ¿De qué? Por ejemplo, en el caso mío, que yo soy abogado. No, espera, ahora lo vamos a ver. Uno pone la mano así, uno pone la mano así, uno pone la mano así. Bueno, hay diferentes tipos de juramento, ¿sí? Poner a Dios por testigo de que es verdad lo que se dice o lo que se promete. No siempre está prohibido jurar. Antes es lícito, y aún más, de honra de Dios, cuando hay en ello una necesidad y cuando el juramento se hace con verdad, con justicia y con juicio, como dice el profeta Jeremías, ¿sí? Jeremías 4:2, como los protestantes. Jeremías 4:2. Juramento con verdad, con justicia y con juicio, ¿sí? Dice el entonces, no siempre está prohibido jurar. Una pregunta ahí. Cuénteme. En un caso puntual, uno muchas veces en estos ordenamientos jurídicos ven muchas normas que son injustas, más que todo, por ejemplo, en la ley del divorcio de las mujeres.
llevan la peor parte en cuanto el esposo o el cónyuge siempre les quiere llevar los bienes. Es malo uno, de pronto, eso es mentiras, pero uno lo llaman en derecho a acomodar la verdad para uno defender un poco los derechos de esas personas. Vamos a hablar después de lo que son las declaraciones juradas, por ejemplo, para salvaguardar ciertas cosas. Entonces, y ahí es muy interesante porque hay unos recovecos por los que uno se puede meter. El tema de los impuestos, por ejemplo. Pero todas esas cosas yo pienso que entran ahí dentro de los principios que vamos a dar, ¿sí? Entonces, dice el Catecismo de Trento que se debe enseñar a los fieles, dice el Catecismo de Trento que les debo decir esto, se debe enseñar a los fieles en primer término que jurar, es decir, jurar es poner a Dios por testigo, cualquiera sea la forma verbal o las expresiones con las que se haga. Es decir, si yo digo, te lo juro, estoy poniendo a Dios por testigo. Así no menciona Así yo no mencione a Dios. Decir, yo te lo juro, es poner a Dios por testigo. ¿Yo? Es lo que dice el Concilio de Trento. Jurar no es otra cosa que poner a Dios por testigo. De lo que uno dice, sea verdad. ¿Sí? Y muchas veces los chicos lo hacen, ¿no? No, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. 3 juramentos en vano. Porque normalmente te estoy jurando de que el balón entró. Eso no, o sea, ¿a qué vas a jurar eso? No tiene sentido. Entonces, los niños que andan por acá, que solamente hay uno. No, hay varios, allá está uno. Entonces, ahí saben que no se puede jurar en vano. Jurar en vano. Jurar en vano significa jurar sin verdad, jurar sin justicia y jurar sin necesidad. Eso es jurar en vano. Sin verdad es lo que se llama el perjurio. ¿Sí? El perjurio. Afirmar con juramento como cierto lo que se sabe o cree que no es así. Es decir, si yo tengo duda, también es un perjurio. Porque yo no estoy seguro de que eso sea cierto. O prometer algo que yo no voy a cumplir. Te juro que te lo doy mañana. Juro que me han robado dinero que tenía para hacer compras. Y lo gastó en comprarse algo que quería. Jurar sin verdad, el perjurio, es siempre un pecado mortal. Yo puedo decir una mentira. No, es que no compré, no había lo que había. O compré, como decía, es que me han robado. Es que me robaron y yo me había comprado la otra cosa con la plata que me dieron. Yo he dicho una mentira, ¿sí? Y como hay un pecado grave detrás, puede llegar a ser un pecado grave, ¿sí? Sobre todo si mi familia tiene necesidad o si esa persona que tiene necesidad, ¿sí? Es un pecado, puede llegar a ser un pecado grave. Pero si yo digo, juro que me han robado ese dinero, siendo que no ha sido así, es siempre un pecado grave. Porque es poner a Dios por testigo de una mentira. Y Dios es nuestro Señor, es la verdad, por lo tanto, no se puede igualar a una mentira. Padre, pero si uno, por ejemplo, promete, digamos. No, una cosa es prometo, una cosa es te prometo y otra cosa es te juro. O sea, jurar, la palabra jurar es poner a Dios por testigo. Te prometo, normalmente es poner la palabra de uno. Más o menos, o sea, también va a ser una falta... Pero tiene algo de gravedad, pues. No, tiene algo de gravedad, pero nunca va a ser una blasfemia, porque es tomar el nombre de Dios en vano. O sea, una cosa es la mentira que yo digo y otra cosa es el pecado que se añade. Porque acá hay otro pecado, que jurar en vano es otro pecado. Juré en vano y dije una mentira, son dos pecados diferentes. ¿Okay? Siempre es pecado mortal, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros tenemos... El más famoso de los perjuros que nosotros tenemos en España es el antiguo rey, que le juró al generalísimo Franco mantener las leyes que se habían puesto después de la Guerra Civil Española. Y lo juró. Y está en YouTube. Si ustedes se ponen en YouTube, juramento del rey Juan Carlos I ante mano en el Evangelio. Juro ante estos evangelios que mantendré las leyes que inspiran el movimiento nacional. Y ahí el alguacil le dice, si lo cumples, que Dios te lo premie. Si no, que Dios te lo demande. Es un perjurio. Claro, pues nunca no se cumplió eso. Entregó a la izquierda inmediatamente el poder. Sin verdad, perjurio. Sin justicia, jurar indebidamente alguna cosa que causa daño al prójimo. Por ejemplo, juro que lo vi robar en tal parte. Y no es cierto. Ni que lo haya visto, ni que el otro lo haya robado. A veces estos juramentos pueden causar graves daños. Y hay obligación grave de reparar esos daños. No basta con confesarse. Hay que reparar. ¿Por qué? Porque le estoy robando la fama al prójimo. Lo estoy acusando de ladrón y de mentiroso. Porque él supuestamente va a decir que él no robó. Jurar sin justicia es pecado mortal si lo que se jura es algo grave. Y venial si es una cosa leve. ¿Sí? No, te juro que yo no fui, que fue mi hermano, Pues normalmente son cosas leves, ¿sí? Es un pecado venial. Pero jurar sin justicia por una cosa grave, que metan a la otra persona a la cárcel por eso, es un pecado gravísimo, gravísimo, mortalón. Sin verdad, sin justicia y sin necesidad, que es lo más común. Jurar sin necesidad, jurar sin causa grave o por cosas de poca importancia. Te juro que no rompí ese florero. Te juro que no. Jurar sin necesidad es siempre pecado venial. Solamente si no se falta a la verdad o a la justicia, ¿sí? Entonces, aunque yo no haya roto el florero, ¿sí? Si yo juro sin necesidad, aunque sea verdad, estoy cometiendo un pecado venial normalmente, ¿sí? El catecismo de San Pío X cambia por jurar con juicio. Es decir, esto de jurar sin necesidad cambia la forma y dice hay que jurar con juicio, ¿sí? Es decir, con prudencia, con madura consideración de lo que uno hace, ¿sí? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Jurar sin necesidad y jurar sin juicio es exactamente lo mismo. Y es evidente que el que jura sin justicia no debe cumplir el juramento, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Sí? Y se debe arrepentir de haberlo hecho. Dios, recuerden, es un Dios justo. Y una falta muy grave traerlo como testigo de una cosa mala o injusta. Es una cosa gravísima. Bueno, hay una cuestión ahí en abogacía que debemos de traer también aquí, que son el tema de las declaraciones juradas o los juramentos de fidelidad. Se puede decir que declaración jurada, es por ejemplo, cuando uno... Hay un montón de cosas que ponen declaraciones juradas. Cuando uno va a migraciones a que te dan una visa, no sé qué, un montón de declaraciones. Pone declaración jurada. Es como si uno estuviera haciendo un juramento, ¿no? Bueno, se puede decir que declaración jurada no es otra cosa que el juramento que confirma una manifestación sobre una materia determinada, ¿sí? Por ejemplo, la declaración de bienes existentes. Cuando
uno tiene que hacer la declaración de la renta, por ejemplo. Acá se llama declaración de la renta. Declaración de renta. La declaración de renta. Cuidado, Los contadores son unos maestros para hacer toda una serie de... Y a veces no es falta, Uno es más vivo el que hace la ley y hace la trampa, ¿no? Declaración de bienes existentes o de beneficios o de ganancias obtenidas, o las declaraciones famosas esas que hacen los cargos públicos, ¿sí? Supuestamente es una declaración jurada. El padre Rollo Marín, ¿sí? Que es un libro excelente, yo creo que la última vez se lo dije. El padre Rollo Marín tiene un libro que se llama Teología Moral para Seglares. Entonces, es muy interesante, es un libro de la BAC y tiene los principios de teología muy correctos y muy claros, sobre todo los mandamientos que deben, y sobre todo las cosas que deben saber los seglares. Teología moral para seglares. Él enseña que por lo general, las llamadas declaraciones juradas, tan frecuentes hoy en día, parece que no envuelven un verdadero juramento. Por las siguientes razones. Primero, porque en ellas no se exige ninguna fórmula juratoria. ¿Sí? O sea, fuera del título, ¿no? Que pone declaración jurada. Fuera de eso no hay ninguna cosa que tenga que ver con un juramento. De hecho, eso dice el padre que es insuficiente. Ni se designa a persona alguna ante la cual se emita ese juramento. Ni se tiene en cuenta la religión o las creencias del que firma, ¿sí? O del que hace tal declaración. Por eso es mejor llamarla así, declaración. Y dada la frecuencia, también dice el padre Rollo Marín como argumento para decir que estas declaraciones juradas no son juramentos, dada la frecuencia con que se hacen en tales declaraciones toda clase de ocultaciones, la obligación moral del juramento sería contra la justicia distributiva. ¿Por qué? Porque si uno oculta, otro no, uno oculta, otro no, pues la justicia distributiva tendría algo que sería desproporcionado para unos y no para otros. Había una desproporción, ¿sí? Y siempre para los mejores. Porque claro, los otros se beneficiarían de algo que los católicos, por ejemplo, tendrían que declarar todo perfectamente, para no cometer un pecado. Por eso se dice que prácticamente no es un juramento estas declaraciones. En la práctica, porque el padre Rollo Marín es bien concreto, en la práctica, el mismo legislador no parece concederle mucha importancia a la fuerza coercitiva de este pretendido juramento. Cuando multiplica por todas partes los organismos fiscales y los agentes investigadores. Es decir, no le da mucha bolilla, como se dice acá en Colombia, así medio mal y pronto, no le para bolas mucho a estos juramentos, porque manda un montón de inspectores fiscales para tener en cuenta todo. Entonces, es como que no le pone mucha intención a ese juramento, ¿sí? Una validez. Mucha validez, exacto. Me pregunta, el tema de la parte de impuestos, si yo sé que el impuesto va a ser destinado a un fin injusto, ¿estoy obligado a declararlo también o...? No, terminemos y si sale alguna preguntita, porque yo creo que hay un poquito más para el fondo. Por esta razón, muchos moralistas modernos no conceden a estas declaraciones el valor de verdaderos juramentos. Por ello sería mejor hablar de manifestación de bienes, manifestación de cargos y manifestación de beneficios, según sea el requerimiento de la autoridad competente, ¿sí? Se afirma también
que es por lo menos dudoso el derecho del Estado a exigir en estas declaraciones juradas, cuando tiene derecho a exigirlas, su confirmación por juramento. Es decir, dicen los moralistas que no tiene autoridad el Estado para poner bajo juramento este tipo de declaraciones. ¿Sí? Concretamente, ¿qué decir? Yo pienso que ahí te va a responder la pregunta el padre Rollo Marín. ¿Qué decir de las frecuentes ocultaciones en esta clase de declaraciones que se piden para la aplicación de determinadas cargas estatales y que se hacen con el fin de aminorar dichas cargas? Son mentiras. Son mentiras, ¿sí? Si uno oculta, por ejemplo, los bienes, son mentiras. Y serían perjurios si uno lo hace con juramento. ¿Sí? ¿O no? ¿Son mentiras o no? Sí, porque es que está pecando, por ejemplo, el contador. Se oculta la información, está maquillando balance. No, hay que hacer muchas distinciones. Suponiendo en teoría que la justicia de la ley que me impone esa carga, o sea, suponiendo que la ley sea justa, en la práctica muchas veces la aplicación de esa ley se torna injusta. ¿Por qué? Primeramente porque impone a quienes dicen siempre la verdad contribuir por una totalidad que arroja su declaración. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no declara todo lo que tiene. Bueno, por eso, es que en realidad es eso, en la práctica, por eso el padre dice en la práctica, ¿sí? Entonces, incluso aunque la ley sea justa, en la práctica su aplicación es injusta. ¿Por qué? Por toda esa falta de proporcionalidad, ¿sí? Ustedes se les acaba de caer un peso de encima. Pues, padre, yo pienso que es porque hay mucha ley inicua. No, por eso, pero incluso aunque la ley fuera justa, como son cargas que no son siempre, no es que no sean, o sea, la ley es justa, ¿sí? Pero en la práctica su aplicación se torna injusta. ¿Por qué? Porque siempre aplicaría de un modo totalitario, en el sentido de contribuir totalmente a lo que arroja la declaración de renta, por ejemplo, a las personas que dicen la verdad. Entonces, ¿quién serían los menos beneficiados? Los que dicen la verdad. Contribuyentes. Sí, hay un montón de gente que dicen uy, levantó la voz. Espera, yo termino y luego nos esperamos. Compensando, porque muchas veces el Estado hace eso, los fallos de muchos otros que ocultan la verdad, ¿sí? Entonces, impone a quienes son veraces contribuir por una totalidad, ¿sí?, que arroja su declaración, compensando los fallos de muchos otros que ocultan la verdad. Ocultar entonces la verdad, ¿sí?, dice un moralista, para rebajar el tipo de contribución a una medida razonable, porque ahí viene la cosa. O sea, si yo tengo 800 casas, ¿sí?, 800 apartamentos, y declaro uno, pues no es algo razonable, evidentemente, ¿sí? Entonces, ocultar la verdad para rebajar el tipo de contribución a una medida razonable es lícito, sobre todo cuando, como en el caso, no se sigue de ello daño a la comunidad, porque el Estado ha contado con los fraudes verdaderos y también con esta clase de ocultaciones difíciles o imposibles de descubrir, con las que el ciudadano honrado buscará no perjudicarse, no perjudicando a la comunidad. Es decir, yo no me voy a perjudicar, pero tampoco tengo que mirar que yo no perjudique al bien común. Por eso el que dice, yo no voy a pagar impuestos, porque el Estado es
está perjudicando al bien común. Cuidado. Si el Estado no lo utiliza bien. No, por eso, pero eso será cuenta del Estado. Guarda. Era lo que decía, por ejemplo, yo no sé quién me preguntaba. Yo. Sí. Por ejemplo, cuando hay un impuesto dedicado a una cosa especial, si esa ley, si esa cosa es mala, yo no puedo contribuir a eso. Porque yo pago mis impuestos para contribuir al bien común, no para un bien específico de una ley que se ha inventado, injusta, que se ha inventado el Estado. ¿Sí? Evidentemente, pues eso es cabeza... 2 dedos de frente. Sentido común. No, en realidad es que hoy no es... A veces hay gente que no lo entiende. No es un común tan sentido. Un sentido tan común. Espera. Seguimos. Respecto al modo o procedimiento que se ha de adoptar para evitar la mentira declarada, entonces acá yo le estoy como... estoy dando una clase de evasión de impuestos. Respecto al modo o procedimiento que se ha de adoptar para evitar la mentira declarada, ¿cómo hay que hacer para evitar la mentira? Se recurrirá a fórmulas ambiguas, imprecisas o vagas que me permitan las circunstancias. ¿Sí? Es decir, yo no voy a decir la mentira, sino que no voy a decir toda la verdad. ¿Sí? Eso no es una mentira. Cuando a mí los niños me preguntan cosas que no deben saber en ese momento, yo no les digo mentiras, pero yo no les digo toda la verdad. ¿Sí? Y eso no es una mentira. ¿Okay? Cuando no hay una obligación de decir toda la verdad, ¿no? Porque si aquel... ¿tú eres católico? Yo soy creyente. Claro, bueno, ahí uno empieza ya medio a tambalearse, ¿no? Hay lugares en los que yo debo decir siempre la verdad, ¿sí? Pero hay momentos que... No está obligado a decir toda. Claro, o no debo, muchas veces no debo decirlo. Ustedes me preguntan, por ejemplo, el típico padre de familia. Estamos en un ámbito un poquito más elevado, es cierto. Pero por el padre de familia que llega y dice, después de que se confiesa la hija mayor, padre, ¿mi hija le contó tal cosa? No, si es que no me acuerdo de las cosas que me ha dicho su hija. No me acuerdo. Uno no está diciendo una mentira. Yo no me acuerdo por qué. Porque primero a usted no le importa. Segundo, que no me acuerdo porque es un ámbito. Yo le estoy diciendo. No le estoy diciendo una mentira. Yo no me acuerdo. Evidentemente, si es un católico, le digo, ¿cómo me va a preguntar eso, señora? No, señor. Entonces, fórmulas ambiguas. Los cantadores son excelentes en esa cosa. Imprecisas, vagas, que permitan las circunstancias. Y si el uso común, admitido por los buenos y honrados ciudadanos, ha aceptado como corriente en estos casos la disminución sin más de aquellas cantidades, es también un procedimiento correcto. ¿Sí? En cuanto al juramento de fidelidad y obediencia que el Estado puede imponer a sus súbditos, muchas veces los funcionarios públicos, que tienen que hacer un juramento de fidelidad, ¿no? En determinadas circunstancias, añadiendo así un nuevo título, porque es el tema de la religión, a la obligación natural ya existente de guardar fidelidad a la Constitución y a las leyes, o defender la patria, debe decirse que de suyo es lícito, por ejemplo, el juramento de la bandera, ¿sí? Jurar la bandera, con tal de que no tenga nada en contra de Dios o de la Iglesia, ese juramento o esa Constitución. Hoy en día es notorio que este y otros semejantes juramentos de fidelidad no contienen aprobación teórica alguna de las leyes inicuas. Por ejemplo, si yo voy a jurar la bandera, yo no estoy jurando por la ley del aborto, ¿sí? Por mucho que en las leyes esté, en las leyes del Estado esté, no, yo estoy jurando juramento de fidelidad a mi patria. O sea, sé, todas las leyes inicuas
como precisamente por ser inicuas dejan de ser leyes, que no estoy obligado a ellas, ¿sí? Yo no estoy jurando por esas leyes. No, padre, es que yo no puedo jurar la bandera. Ahí en las leyes del Estado dice el divorcio y el aborto y la unión de las cosas raras. No. La bandera es mi patria. Yo estoy haciendo un juramento de fidelidad a mi patria. Pero está bien poner, porque hay muchos, por ejemplo, uno conoce muchos militares que lo hacen. Pues los militares, si ustedes se ponen a hablar con ellos, son hiper escrupulosos. Entonces, hay militares que cuando juran la bandera, o funcionarios públicos cuando hacen juramento de su función, hacen una cláusula restrictiva: salvadas las leyes de Dios y de su iglesia. No, está bueno, porque encima uno hace un apostolado, ¿no? A veces se hace de una forma interna, ¿no? Interior, como para que no te tiren ahí con todo en ese mismo momento. Por ejemplo, los obispos en España, cuando hacían los juramentos, prestaban juramento, juraban respeto al jefe del Estado español y al gobierno establecido según las leyes españolas, como conviene a un obispo. Interesante. Claro, para no ponerse ahí a los pies de un Estado que realmente tendría que estar sometido a las leyes de la Iglesia, ¿no? Bueno, pregunta. ¿Puedo comentar un poco las particularidades del caso? Sí. Señora, que hace 4 años el esposo la dejó. Sí. El esposo viviendo una vida de rico, tiene muy buenos recursos. Sí. Ella prácticamente está viviendo en la miseria. Sí. Las leyes colombianas nos dicen que para poder invocar la causal de infidelidad, usted la tiene que invocar dentro de 1 año a 2 años. Sí. Y por ejemplo, de que si es drogadicto, alcohólico, si tiene alguna enfermedad grave y curable, usted tiene que hacer eso dentro del año. Sí. Yo asesoré a una señora, yo le dije, a usted aquí no tiene nada que hacer, pero viendo tan particular el caso y sabiendo que la ley del divorcio acá en Colombia es injusta porque deja totalmente desprotegida a la mujer o al cónyuge inocente, yo le dije, no, acá se puede iniciar ese proceso, pero se tiene que decir, no que él se fue hace 4 años, sino que se fue hace 1 año nada más. Pero en un momento dado en el juicio, a uno lo van a poner a rendir juramento antes de dar la declaración. Es que en realidad, o sea, él se fue hace 1 año, es una mentira. Él se fue hace 1 año, es una mentira. Pero tú le puedes buscar el modo de que él se fue hace 1 año, no se vea de ese modo. O sea que, como que, evidentemente, él se fue hace 4, pero le puedes decir, él la abandonó hace 1 año. O sea, lo que yo pretendo decir es de que él vivía una vida paralela con la amiguita y con la señora. No, por eso, pero tú tienes que inventar algo sin decir una mentira. O sea, tú le puedes decir una verdad. ¿Por qué? Porque él ya hace un año que ya no vive con ella, o algo así, o que dejó de vivir con ella. Sino que el Código Civil nos dice que es una causal, o sea, y eso lo sumaron después de la Constitución de 1991, sumaron una ley que decía otra causal de divorcio o de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso es que la pareja no conviva por más de 2 años. O sea, que no comparten ni lecho ni techo. Sí, por eso ahí podrías aprovecharlo también eso. Sino que la abogada va a decir, me va a reconvenir, o sea, me va a contrademandar y decir, no, este señor hace 4 años se fue. Entonces, ¿qué es lo que pretendía yo? Reforzar con unos testimonios. Porque es que el señor en verdad ha cometido muchas faltas y es descarado en lo que hace, porque mientras la señora tiene una cocina que tiene que poner porque yo la fui a visitar, que tiene que poner el fogón en adobes, él está viviendo por las transversales, tiene una empresa con la amiguita, que es para mí, eso es injusto, una señora. Por eso, pero tú no puedes decir una mentira por mucho que, o sea, el fin no justifica los medios. O sea, tú no puedes decir una mentira. Tú le puedes maquillar la verdad, pero nunca decir una mentira. O sea, tú se la puedes decir de tal forma que él se convenza de la cosa que tú quieres que él escuche. ¿Sí? Es que él es infiel. En ese sentido.
sino que se si no piensa refuerzo más. eso con ese argumento, o sea, conociendo ya a los colegas mías, abogadas que trabajan desde el derecho de familia, Sí. ellas